El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está en favor nuestro. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Queridos hermanos, escuchamos en la primera lectura esta historia tan conocida de Moisés, que estaba un poco como nos pasa a nosotros en la vida, A veces estamos cansados, a veces estamos aburridos, a veces no tenemos esperanza, a veces estamos confundidos en lo que sentimos, en lo que esperamos, en lo que podemos realizar con nuestras fuerzas, y por eso a veces también se resiente nuestra relación con los otros, Donde hay personas, hay lamentablemente muchas veces malos entendidos, sufrimientos, y eso pasaba también en la comunidad del Antiguo Testamento. Por eso Moisés estaba un poquito cansado, porque todos se le iban a quejar a él, y el Señor le dice: mira, te entiendo, estás cansado, elegí a 70 hombres que sean realmente prudentes, que sepan lo que están haciendo. Tomaré de tu espíritu y voy a hacer que ellos te ayuden como jueces para que desempaten en los pleitos, en los litigios del pueblo, y de esa manera estés descansado. ¿Ven? La pedagogía de Dios, comprensible. También Él entiende que nosotros tenemos nuestro tiempo, que estamos limitados, pero también nos ayuda a dar solución. Una solución también es compartiendo, repartiendo el trabajo, la responsabilidad, tratándonos de acercar también al hermano cuando tenemos un motivo con él de queja o de discusión. Y entonces sucede lo que va también de alguna manera a relatar el Evangelio, Esta actitud que muchas veces tenemos nosotros. De los 70, 2 que habían sido convocados a la tienda, a la carpa, donde iba a manifestarse la presencia de Dios, no concurren, pero sin embargo, cuando Dios toma del espíritu de Moisés para comunicarlo, también esos 2 reciben ese espíritu de Moisés y se ponen a profetizar. Entonces viene el ayudante de Moisés y le dice: estos 2 que no vinieron también recibieron el espíritu, ¿se lo impedimos? Y dice Moisés: ¿qué? ¿Me voy a poner celoso? Ojalá todos sean profetas en Israel. Ojalá todos podamos hacer las obras de Dios, una expresión de deseo. Ojalá todos nos podamos llevar siempre bien, trabajar juntos y buscar juntos la verdad de Dios. La verdad que es un encuentro con Él, y la verdad también que es un realizarnos en las obras de Dios, hacer las obras que Dios quiere. Por eso el Evangelio termina de una manera aparentemente dura, Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo.
más vale entrar tuerto que con los dos ojos en el infierno. Mejor un ojo en la vida que dos ojos en el infierno. Y así con las manos y así con los pies. Por supuesto que el Señor no quiere que nos arranquemos nada del cuerpo, tranquilos. Pero el hebreo, Jesús hablaba la forma fácil, la forma hebrea del pueblo que era el arameo, los dos son idiomas totalmente concretos. Nos están diciendo que si queremos tomar control de nosotros mismos, tenemos que tener voluntad. Y si hay algo que no mirar, arrancar el ojo, es decir, no mirarlo, cerrar el ojo. Si hay un lugar que no tenemos que ir, cortar la pierna, es decir, no ir a ese lugar. Si hay una acción que no debemos hacer, no la debemos hacer. Tener la fuerza de voluntad de obrar como el Señor espera de nosotros. Porque en eso también tenemos que pensar en qué consiste la religión. Y ahora vemos en estos dos ejemplos también lo que muchas veces pasa en nuestra sociedad. Hay hermanos que van a otra iglesia, hay hermanos que no profesan ningún culto, y estos hermanos se salvan. Dependen cómo tengan orientado su vida, dependen su voluntad, si hacen lo que tienen que hacer y si buscan la verdad de todo corazón, aunque por algún motivo que nosotros no conocemos, no hayan podido reconocer a Jesucristo, su iglesia, y trabajar visiblemente en ella, pero con las obras, con la manera de ser, con la búsqueda de la verdad y con la atención al que lo necesita, poder tener un lugar en la iglesia grande que solo Dios conoce. La teología admitió siempre la posibilidad para Dios de salvar a algunas personas por caminos extraordinarios, fuera de los ordinarios, como son la fe en Cristo, el bautismo y la pertenencia a la iglesia. Esa es la manera ordinaria en la que el cristiano se salva. ¿Ha cambiado entonces nuestra fe cristiana? De ninguna manera. Continuamos creyendo dos cosas. Primero, que Jesús es objetivamente y de hecho el mediador y salvador único de todo el género humano. Y también que quien no lo conoce, si se salva gracias a Jesús. Esto es, gracias a que Jesús murió en la cruz y resucitando nos dio vida nueva. Segundo, que también estos, aún no perteneciendo a la iglesia, las personas de buena voluntad, están objetivamente orientadas hacia ella, forman parte de la iglesia más amplia que solo Dios conoce. La salvación es un llamado para todos, pero no es un llamado de oferta, de saldos, sino que implican obras concretas para creyentes en tal o cual religión e inclusive para los que no practican ninguna religión. El documento Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, número 22 del Concilio Vaticano II, nos dice que debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida se asocien a este misterio pascual por las obras. ¿Ven lo importante? No es arrancarse el ojo siendo dramático, sino poner el ojo donde tiene que estar, poner la mano donde tiene que estar, poner las acciones donde tienen que estar. El Vaticano II hizo hincapié en la necesidad de un diálogo sincero entre católicos y cristianos de otras tradiciones, entre cristianos y fieles de tradiciones religiosas no cristianas, y por último, entre los creyentes y los que pretenden no creer en nada. Si tenemos en cuenta que todos somos propiedad del mismo Dios y por tanto de la verdad misma, el diálogo es posible, como dice muchas veces el Papa Francisco. Si pensamos que somos dueños de Dios y que somos dueños de la verdad, no hay diálogo.
Y desde lo personal se querrá adulterar la identidad católica para forzar una unión falsa. No estamos llamados a ser defensores de Dios arremetiendo contra todos los que desde el exterior muestran conductas acertadas sin estar entre los nuestros. Estamos llamados simplemente para ser testigos. Esto es una gran responsabilidad. Si alguien de fuera nos está ayudando a hacerlo, es mejor que mejor y tenemos que alegrarnos. Dos cosas en nuestro fragmento evangélico de hoy para ir terminando. Parece exigir Jesús a estas personas de fuera que no estén contra de Él. Esto es, que no combatan positivamente la fe y sus valores y que no se pongan voluntariamente contra Dios. Segundo, que si no están en disposición de servir y amar a Dios, al menos que sirvan y amen a la Iglesia, a su imagen, que es el hombre, especialmente el pobre, el necesitado, como nos recuerda el hábito de las hermanas que hacía Santa Teresa de Calcuta. Se dice en efecto en la continuación de nuestro fragmento, hablando aún de los de fuera, todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Aquí se supone esto, que hagan el bien a cualquiera porque es de Cristo, pero la famosa página del juicio final para los gentiles del Evangelio de Mateo en el capítulo 25, no hay ni siquiera esta limitación. Quien haya dado de comer a un hambriento o haya visitado a un enfermo por el simple hecho de que estaba hambriento o estaba enfermo, escuchará lo que le dice Jesús: vengan benditos de mi Padre, porque a mí me lo hicieron. La fe es importantísima, pero debemos recordar que está también la caridad. En el amor está implícita una forma de fe, porque Dios es amor, dice Primera de Juan, y quien ama ha pasado de la muerte a la vida. El Concilio Vaticano II ha indicado esta categoría, especialmente de no creyentes, con la expresión llegada ya a ser de uso común: hombres, mujeres de buena voluntad. En nosotros, hermanos, prevalece frecuentemente una visión en la que la religión fundamentalmente es una cuestión de deberes a cumplir, de méritos a adquirir y de recompensas a obtener. Entonces sí que llega a ser difícil aceptar el estar metidos en una paridad con quien no ha hecho nada de esto para salvarse. Es la crítica que plantea al dueño de la viña de los trabajadores de la primera hora en la parábola de Jesús, viendo que se les da la misma paga que a las de la hora 11. Estos últimos no han trabajado nada más que 1 hora y la paga es la misma. Dice el que se queja, que hemos aguantado el peso del día y el calor de la jornada. Mateo en el capítulo 20. Pero el cristianismo, hermanos, no es predominantemente una cuestión de deberes y de obligaciones a realizar o de milagros que el Señor tenga obligatoriamente que hacer en mi vida. Es una gracia el cristianismo, es un don la fe. No es algo que nosotros hacemos por Dios, sino que es algo que Dios ha hecho ya por nosotros. Es una gracia y es un privilegio inmenso haber conocido de cerca a Cristo, a su Evangelio, recibir y participar de su amor. Por lo cual nos debiéramos compadecer y estar repletos de compasión para quienes en vida no han tenido este privilegio y no envidiarles o estar celosos de ellos. Algunos se preguntará entonces, ¿debemos dejar tranquilo a cada uno en su convicción, no evangelizar más, no promover la fe en Cristo y la adhesión a la Iglesia desde el momento en que se pueden salvar de otros modos también? Precisamente no. Debemos hacerlo, debemos seguir dando testimonio
evangelizando, como decía el apóstol Pedro en su primera carta, con dulzura y respeto, pero no hemos de dejar tranquilos precisamente a nadie si por tranquilo se entiende indiferente. Solo que debemos pararnos más bien en el motivo positivo que en el negativo. El motivo negativo es: crean en Jesús, porque quien no cree en Él será condenado para siempre. Esto dice el Evangelio de Juan: el que no cree está condenado. Sino que tenemos que ponernos en el motivo positivo. Crean en Jesús porque es maravilloso creer en Él, conocerle, tenerle junto a nosotros como Salvador en la vida y en la muerte, disfrutando de su misericordia. Que María nos ayude a sentir la alegría en el testimonio misionero y que, como Moisés, deseemos que ojalá todos sean profetas en Israel. Nosotros podemos decir que todos sean profetas en nuestra comunidad.